Muy buenas tardes, estudiantes. Continuando con nuestro curso de valoración de empresas, como habíamos visto desde el inicio, donde hicimos la introducción de por qué es importante el concepto de valoración de empresas, cuáles son sus componentes, cuáles son sus diferentes aristas, hoy vamos a estar viendo el tema de el costo de capital, es decir, el costo de nuestros fondos. Para ello, vamos a estar desarrollando dentro de este módulo el por qué es importante calcular el costo del capital, qué es el WACC, cuáles son los componentes del WACC, cómo se calcula, vamos a ver un ejemplo y cuáles son las reflexiones finales de este tema. Para empezar, ¿por qué es importante calcular el costo del capital? Bueno, primero que nada, para evaluar si te interesa hacer un proyecto, si te interesa hacer la inversión de comprar una empresa, para decidir cuál va a ser la estructura de capital de cómo va a ser financiado este proyecto. Igualmente, y no menos importante, para minimizar lo que es el costo del capital. Aquí vemos en una gráfica cuál es el concepto de financiación en términos de años y cuál es la tasa interna de retorno. Y en esta línea vemos que a un mayor plazo hay un mayor costo de capital, pero asimismo debería existir una mejor tasa interna de retorno de nuestra utilidad. Pues, ¿qué es el WACC? Pues el WACC, por sus siglas en inglés, significa costo promedio ponderado de los fondos. Este costo promedio ponderado de fondos, ¿de qué trata? De la tasa de descuento que debemos de utilizar para descontar los flujos de fondos operativos para evaluar una empresa o un proyecto utilizando el descuento de flujo de fondos, que es el método mayormente aceptado y utilizado para este caso, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la utilización de este monto, de este método? Pues justifica en que los flujos de fondos operativos obtenidos se financian tanto con capital propio como con capital de terceros. El WACC lo que hace es ponderar los costos de cada una de las fuentes de capital y por eso es que nosotros le llamamos costo ponderado de los fondos. Esto es un cálculo y si lo ponemos a un nivel simple sería el costo mínimo o la rentabilidad mínima que van a estar esperando nuestros accionistas para hacer una inversión. ¿De qué se compone el WACC o el costo ponderado promedio de los fondos? Pues de lo que es el costo de la deuda, es decir, costo de fondos que provienen de terceros o de externos, que vienen a ser préstamos, proveedores, inversores de capital y otros, y el costo del capital propio. ¿Quién es el costo del capital propio? Pues los accionistas, las utilidades retenidas y otros. ¿Cómo se calcula esto? Pues lo primero es que el costo de los recursos ajenos se calcula del porcentaje de lo que es la deuda ajena, es decir, de terceros, multiplicado por el costo de la deuda financiera, es decir, la tasa a la cual nos están prestando, por 1 menos la tasa de impuestos. Y el costo del capital propio, ¿cómo se calcula? Pues de los recursos propios sería el porcentaje de deuda propia por el costo de oportunidad de los accionistas. Aquí vamos a profundizar un poco más en este tema. Pues cuando vemos cómo se calcula, pues simplemente es esta fórmula D entre E más D por KD por 1 menos la tasa de impuestos más E entre E más D por KE, que es costo del capital propio. Donde la D, ¿qué significa? El monto de la deuda financiera, es decir, la deuda de terceros. La E es el monto de la deuda del capital propio y la E más D sería la deuda total, es decir, los de terceros y el capital propio. La KD significa el costo de la deuda financiera, T es la tasa de los impuestos y la KE significaría el costo de oportunidad de los accionistas. Ahora, ¿cómo llegamos a este cálculo? Pues nosotros tenemos que definir lo que es la CAE, que es el único monto que nos hace falta aquí por definir. Pues aquí entramos en unos conceptos financieros un poquito más amplios, donde vamos a ver que el RF1 es la rentabilidad del activo libre de riesgo, es decir, un bono de los Estados Unidos. Pero, ¿qué significaría un activo libre de riesgo? Pues es el activo donde
un inversionista o un accionista estaría dispuesto a invertir su dinero donde el riesgo por el cual lo colocaría sea prácticamente cero, ¿no? Un ejemplo de ello es un bono de los Estados Unidos. Entonces, ese es un activo libre de riesgo. Entonces, tendríamos que buscar cuál es la rentabilidad de ese activo de riesgo para ubicarlo dentro de esta fórmula. ¿Cómo ubicamos ese activo? Pues porque los bonos de los Estados Unidos hay de diferentes plazos, a 10, a 15, a 20, a 30 años, ¿no? Nosotros buscaríamos en este caso el activo que está atado al plazo que nosotros vamos a hacer este proyecto, ya sea a el monto de, si es una inversión a 20 años, pues nosotros buscaríamos un activo como este, a 20 años. La RM en este caso significa la rentabilidad histórica, es decir, la rentabilidad de la bolsa a 30 años, es decir, cuánto es la rentabilidad histórica en el segmento donde yo estoy haciendo la inversión. Es decir, si yo estoy haciendo la inversión en una farmacéutica, si yo estoy haciendo una inversión en la industria del acero, si yo estoy haciendo una inversión en la industria de la construcción, pues yo buscaré empresas similares a las cuales donde yo estoy haciendo la inversión. Supongamos que es una inversión en construcción, pues yo buscaré compañías que inviertan en la bolsa con similares características a donde yo estoy haciendo esta inversión y voy a buscar cuánto es la rentabilidad que ellos han dado a lo largo de los últimos 30 años para ubicar esta referencia. La beta. La beta es una variable que se incluye y es la medida del riesgo sistemático. ¿Qué significa el riesgo sistemático? Pues el riesgo que yo tengo dentro de mi industria. Si yo tengo una industria que tiene un porcentaje de crecimiento mayor a lo de la media de esa industria, esa beta va a ser mayor a 1. Si yo tengo una beta, un porcentaje de crecimiento menor a 1, es decir, que por cada uno que crece el promedio de la industria, yo voy a ir 25% menos, es decir, que yo voy a tener una beta del 75%. Esa es la medida del riesgo sistemático, ¿no? Y la RF2, que en este caso sería la rentabilidad histórica del activo libre de riesgo de los últimos 30 años. ¿Qué significa esto? Si yo tomé el bono de los Estados Unidos a 20 años, pues ese bono hoy está pagando una rentabilidad, asumamos del 2%, pero la rentabilidad histórica de ese bono a 20 años, dentro de los últimos 30 años, ha sido de 3.5%. Pues eso vendría a ser mi RF2 dentro de esta fórmula. Ahora bien, veamos un ejemplo práctico de cómo se aplica el cálculo del WACC o el costo promedio ponderado del capital. Asumamos que nosotros tenemos una empresa donde debemos calcular el costo promedio de los fondos del capital y tenemos préstamos por 750. Estos préstamos pagan un interés del 6% y sus inversionistas han invertido capital por 400 dentro de esta empresa. Esta empresa está ubicada en Panamá y la actividad de la empresa tiene un riesgo sistemático igual a 1, donde el activo libre de riesgo tiene una rentabilidad actual del 2.78 e históricamente ha rentado el 4%, mientras que la bolsa en los últimos 30 años ha invertido y ha tenido una rentabilidad del 9%. Cuando nosotros reemplazamos todas las variables dentro de la fórmula para calcular el WACC, obtenemos lo siguiente: 750, que vendría a ser mi deuda de terceros, entre 400, que es mi deuda de capital, más 750, que es la deuda de terceros, por el 6% que me cuestan estos préstamos, por 1 menos la tasa de impuestos. Como estamos hablando de una empresa en Panamá, la tasa impositiva en Panamá es del 25%. Ahí lo reemplazamos en esta fórmula. Y hacemos exactamente lo mismo. 400 para la deuda propia, 400 entre 400 más 750 por el costo de oportunidad de los accionistas. Pues en este caso desarrollemos toda la fórmula. Esto nos daría
2.93 para la deuda propia, que es cuando desarrollamos desde aquí hasta la parte de la tasa impositiva. Luego desarrollamos la siguiente parte para calcular esta parte que sería el porcentaje de la deuda propia, que son 35.35, por 1, donde me dice que la beta de esta industria es 1, por el costo de oportunidad de los accionistas. ¿Y el costo de oportunidad de los accionistas qué es? El activo libre de riesgo, que es 2.78, más la rentabilidad histórica a 30 años, que en este caso del ejercicio sería el 12%, menos 3.25%, me da 2.93 de lo que es la deuda del capital ajeno y 4.01 que es la deuda la deuda propia o la deuda de los accionistas. Ese es mi costo de capital. Me va a dar entonces que yo tengo un costo de fondo ponderado de 6.94. Nótese aquí, queridos estudiantes, que ustedes verán que pedirle dinero al banco es ¿qué? Más barato que utilizar sus propios fondos. ¿Por qué creerán ustedes que es esto? ¿Por qué? Porque el banco lo que hace es un negocio de intermediación, mientras que un inversionista, o sea, usted que tiene dinero acumulado, usted va a querer que este dinero le rente más que si usted lo quisiera tener en una cuenta bancaria. Por eso es que normalmente el capital propio cuesta más que el capital prestado. Ahora, ya viendo ustedes el ejemplo de cómo se calcula, cómo reemplazamos dentro de la fórmula, vamos a ver algunas reflexiones finales. El costo promedio ponderado de los fondos es el modelo más ampliamente utilizado y aceptado. ¿Para qué? Para este cálculo. El costo promedio de la deuda suele ser más barato del costo promedio del capital, que es lo que yo les estaba comentando, ¿no? También, otra de las cosas que hay que tener presente, que la rentabilidad del activo libre de riesgo va a ser menor que el costo de la deuda siempre. Y el costo de la deuda va a ser menor que el costo de mi capital. El costo de la deuda es el costo marginal de la deuda, es decir, no hay que usar históricos ni costos promedios, es decir, si es me dan una tasa del 6,5%, una tasa del 8%, pues esa es la que yo utilizaré. La RF, que es el activo, la rentabilidad del activo libre de riesgo, más la beta por el equity premium, que sería la rentabilidad histórica menos la rentabilidad histórica del activo libre de riesgo, tiene que estar todo en la misma divisa. Es decir, que si estas rentabilidades están en dólares, pues usted tiene que utilizar dólares para todas. Si están en euros, pues usted tendrá que utilizar euros y así sucesivamente. Para una inversión en su propio país, pues utilizamos esta fórmula. La rentabilidad libre de riesgo más la beta por el equity premium, que como ya les acabo de comentar, es la rentabilidad histórica menos la rentabilidad histórica del activo libre de riesgo. Si estuviéramos haciendo una inversión fuera de Panamá, nosotros a estas fórmulas tendríamos que agregarle cuánto es el porcentaje del riesgo país. Es decir, como vamos a invertir en otro país, ese país tiene un riesgo político, riesgos legales, riesgos operativos, etcétera, que debemos de anexarle dentro de esta fórmula. El retorno sobre el capital es calculado sobre la contabilidad, mientras que el costo del capital es calculado sobre el mercado. Si el costo del retorno sobre el capital es mayor que el costo del capital, eso sería la situación óptima. ¿Por qué? Porque yo debo tender a hacer crecer a la empresa. ¿Por qué? Porque yo al crecer la empresa estoy generando valor. Mientras que si el costo del capital es mayor que el retorno sobre el capital, el costo supera la rentabilidad obtenida. Es decir, que nosotros debemos de buscar una estrategia de no crecimiento. ¿Por qué? Porque si crecemos, el precio de la acción de nuestra empresa va a ser inferior al valor en libros. Pues y esto sería el resumen de cómo nosotros calculamos el costo